Damos comienzo ahora sí al grueso de esta jornada a través de la primera de las mesas que tendrá lugar. Como adelantábamos, se trata de un encuentro enfocado sobre todo en la patología pulmonar asociada al amianto, y es por ello que la primera de estas mesas hablará de los datos epidemiológicos y concretamente de su registro. Para ello moderará dicha mesa María Teresa Río Ramírez, jefa de sección de neumología del Hospital de Getafe. Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes, detrás de las cámaras. Agradeceros que estéis con nosotros esta tarde aquí y, por supuesto, agradecer a las personas que están en sus casas a través de la plataforma Zoom, escuchándonos y aprendiendo un poquito sobre el tema de esta tarde. El protagonista no es el Hospital de Getafe, por así decirlo. El protagonista real es una fibra de asbesto, es un mineral y es bastante dañino, por el que tenemos bastantes problemas los neumólogos y muchas de las personas que no tienen relación exactamente con la neumología. A lo largo de la tarde veremos eso, ¿no? Realmente es tan dañino que los epidemiólogos dicen que es responsable de unas 100.000 muertes anuales a lo largo de todo el mundo. 100.000 muertes anuales es una cifra para que se nos quede un poco en la mente y veamos un poco la dimensión del problema. Realmente esta fibra de asbesto, este contaminante ambiental inorgánico, pues se empezó a utilizar, como comentaba el compañero en la presentación anterior, sobre los años 40 y en España concretamente se prohibió su utilización en el año 2002, una moratoria en 2001, pero bueno, luego finalmente se prohibió en el año 2002 y fijaros, en otros países como Francia, por ejemplo, se prohibió en 1996 y en Noruega, que fue el pionero en Europa, se prohibió en el año 84, 18 años después del primer país. Eso importa porque tiene unas dimensiones para la exposición bastante importantes y para la patología de nuestros pacientes, ¿no? Y es un mineral que lo veremos a lo largo de la tarde, nuestros compañeros nos lo comentarán, pero persiste y está en el ambiente, muchos de nosotros probablemente en nuestros ambientes de trabajo, en nuestro ambiente en los centros comerciales, en fin, en diferentes domicilios, en la calle, probablemente tengamos exposición, de manera que nuestros pacientes tienen que ser valorados de manera sistemática sobre la posible exposición y a veces no encontramos esa posible exposición, de manera que tenemos que tenerlo en cuenta porque sigue ahí, ¿no? Hay quien dice, esto es otra cifra para llevarnos a casa, que si uniéramos todas las tuberías de fibrocemento que sabéis que tienen amianto en todo el mundo, llegaríamos a unir el planeta Tierra con la Luna. De manera que la dimensión es enorme todavía en sitios en los que habitamos habitualmente. Y otro de los datos es, si unimos todas las placas de uralita, unimos la superficie de toda Europa, llegaríamos a alcanzar la superficie que tiene la isla de Gran Canaria, que creo recordar, lo he mirado para prepararme la presentación, alrededor de 1.600 kilómetros cuadrados. De manera que esto, imaginaros la dimensión que tiene la exposición al amianto y lo que hemos tenido que hacer y lo que todavía tenemos que seguir haciendo, ¿no? ¿Por qué el Hospital de Getafe es el protagonista de estas charlas? Bueno, pues porque desde el punto de vista de la geolocalización dentro de la Comunidad de Madrid, el Hospital de Getafe es un centro estratégico porque hay unos grandes centros relacionados con el manejo del amianto. Está la gran planta de fabricación de uralita, que oiremos muchas cosas esta tarde sobre ello, que bueno, pues tiene una vinculación clarísima con la exposición de los trabajadores. Y no solamente es la exposición en uralita, sino también el sur de Madrid tiene una vinculación con grandes zonas industriales relacionadas con la construcción, con la metalurgia, con la automoción, que también tienen vinculación con la exposición al asbesto. De manera que todas estas vinculaciones con la exposición ha conllevado una alta demanda de nuestros pacientes para seguirles, para evaluarles y para estudiarles las posibles consecuencias, y por eso ha dado lugar a la creación de unidades multidisciplinarias o específicamente diseñadas para tratar esta patología. Y sin más dilación, sin más introducción, voy a presentaros a las tres magníficas ponentes de esta primera mesa. La primera ponente es ya conocida por todos vosotros, es la doctora Araceli Abad, es nuestra jefa de servicio del Servicio de Neumología del Hospital de Getafe.
nos va a hablar un poco de la historia del amianto en Getafe, desde el punto de vista estrictamente profesional. La consideramos una persona experta en la patología relacionada con el asbesto, pero no solamente en lo estrictamente profesional, sino también en lo personal, porque es una persona que nació en Getafe y ha vivido desde pequeña, digamos, el problema de la exposición al amianto en una ciudad tan querida por nosotros, ¿no? Como sabéis, sus áreas de interés son la patología del sueño y la ventilación mecánica. Es una verdadera experta nacional en estos temas y consideramos, desde el punto de vista del servicio, y yo como jefa de sección lo tengo que decir, que es la gran impulsora de la creación de la UCRI en nuestro hospital en el periodo peripandemia. Va a hablarnos de la historia del amianto. Es una gran comunicadora, seguramente que nos da datos importantes y seguramente que aprendemos mucho. La segunda ponente, tenemos la suerte de tener a María Fernanda González Gómez. Ella es una gran experta a nivel salud laboral en la Comunidad de Madrid, a nivel de todo el país. Es la jefa de servicio de la Unidad Técnica de Salud Laboral dentro de la Dirección de Salud Pública, dentro de la Consejería de Sanidad. Y bueno, ella nos va a hablar de un poco de los datos de que ha conllevado el registro RETEA. El registro RETEA es el registro oficial de los trabajadores expuestos al amianto en la Comunidad de Madrid, aunque está en otras comunidades, también va a hablar algo sobre ello, pero se va a centrar un poco en nuestra comunidad. Como sabéis, el registro RETEA se creó en el año 2003 y es un registro muy interesante porque no solamente registra las variables digamos, patológicas, histológicas, en fin, epidemiológicas de los pacientes, sino que es un registro que garantiza el seguimiento de la salud de estos pacientes. Y eso hace que los pacientes en ese registro podamos hacerles un seguimiento con protocolos estrictos de valoración en nuestras consultas. Y no solamente eso, sino que también este registro permite canalizar el reconocimiento de enfermedad profesional, y eso es algo que es importante para nuestros pacientes, que se le considere al paciente que tiene una enfermedad profesional. Y ya para finalizar, vamos a hablar del registro RETEA, pero el registro RETEA en nuestro centro, en nuestro hospital, cómo lo hacemos en nuestro centro, y no hay una mejor persona que hable de ello que la doctora Sara Calero. Es nuestra compañera, es facultativo especialista de neumología de nuestro servicio, muy vinculada con la unidad y con la consulta específica del asbesto, junto con nuestra querida enfermera Pilar González, pues llevan todos estos años batallando sobre la patología exposicional al asbesto y estudiando a nuestros pacientes diariamente. Ella es miembro destacado del área de enfermedades respiratorias de origen ocupacional y medioambiental de la SEPAR, y también participa en estudios de investigación como la valoración de las fibras de amianto en explantes y áreas de tumores broncogénicos, colaborando junto con nuestro servicio de cirugía torácica. De manera que tenemos tres excelentes digamos, ponentes. Sin más dilación damos paso a ello y seguro que aprendemos muchísimo. Empieza la doctora Araceli Abad. Adelante. Aquí. Bueno, buenas tardes de nuevo. De todas las presentaciones, a mí me ha quedado un poco la parte más romántica, si es que podemos poner romanticismo y amianto en la misma frase, porque solamente voy a dar lo que son las pinceladas de la historia del amianto en Getafe. Como bien ha dicho mi compañera, la doctora Río, a mí tengo una compañera que dice que tú no eliges la especialidad, sino que la especialidad la eliges tú. Y por algunos azares de la vida, pues quizá por ser de Getafe, por relaciones familiares quizá, o por, no sé, hay una conexión ahí entre el amianto y mi persona que quizá pues hizo que estuviese destinada a no ser más que neumóloga, y además en Getafe, porque también soy vecina de allí. Como digo, a ver, esto, ahí. ¿No va? Ahora. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que es el conocimiento de estas fibras de amianto. Amianto significa inextinguible, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya nos puede hacer una idea de las bondades que se le atribuyen a estas fibras de amianto, que lo que significa es que son capaces de resistir altísimas temperaturas, con lo cual lo hace un excelente, lo hace, no sé si funciona bien,
bueno, sigo hablando. Digamos que de alguna manera es un excelente aislante, es un excelente elemento básico en la construcción. Se clasifican dos tipos de amianto, el amianto blanco y que forman parte de las serpentinas por la forma que tienen y su morfología, y por otro lado estarían los anfíboles, que son el amianto conocido como la crucidolita, como conocido el amianto azul, o la amosita, conocido como el amianto marrón. Nos vamos a centrar en estos tres porque son los que se utilizan de forma extensa dentro de la industria. El más utilizado dentro de la industria de la construcción es el crisotilo, ¿de acuerdo?, que forma parte del más del 90% de la producción industrial, mientras que el amianto azul es típico de las fábricas de fibrocemento y es un excelente aislante, como decía, y también utilizado para el uso de las carcasas de batería. Y finalmente el amianto marrón, que se ha utilizado clásicamente para la automoción, para frenos y fabricación de embragues. ¿De qué va a depender de que un paciente pueda desarrollar o de que una persona expuesta pueda desarrollar patología respiratoria secundaria de la exposición a asbesto? Pues puede depender de su intensidad, puede depender del tiempo de exposición y de las características de la fibra. No sé si recuerdan estas imágenes de gente huyendo de las Torres Gemelas y de muchos bomberos que después de una pequeña pero muy intensa exposición han desarrollado asbestosis, incluso han desarrollado mesotelioma pleural. Sí que es cierto que dependiendo un poco de las fibras, ya hemos visto que hay diferentes tipos de fibras de amianto, pues algunas son capaces de llegar a los alvéolos, de ser fagocitados y generarse lo que denominamos los cuerpos de asbesto, y sin embargo la manera en la que estas fibras llegan a la parte a afectar a la pleura es un poquito más desconocido, pero tienen la capacidad, como ya sabemos, también de afectar a la pleura. Estas son algunas de las representaciones típicas de la patología relacionada con el amianto, tanto placas pleurales, patología secundaria al cáncer de pulmón, mesotelioma pleural o bien la atelectasia redonda o la asbestosis. A lo largo del tiempo, pues como ya ha comentado el presidente de Neumo Madrid y mi compañera, el uso masivo de este mineral comienza a utilizarse a finales de durante la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Se estima que el uso masivo se produce entre los años 40 y casi principios de los años 80, donde se atribuye una exposición a más de 27 millones de trabajadores. En el año 80 se considera que existe una producción mundial de hasta 5 millones de toneladas anuales, y en los años 90 todavía en Europa existía más de 1 millón de personas expuestas. Sabemos que tanto Rusia como China y como Canadá son los mayores productores de asbesto, y las primeras normativas que aparecen de manera estricta que prohíben el uso en Europa, aunque son iniciales, es a partir del 2005, donde se prohíbe totalmente el tipo de uso y de consumo de amianto. La Organización Mundial de la Salud consideraba a principios del 2006 que existían 120 millones de personas que estaban expuestas, de los cuales también, como comentaba la doctora Río, pues casi 100.000 personas fallecían anualmente por esta enfermedad. Una de las preguntas que vamos a intentar discernir a lo largo de esta tarde y con la experiencia que tenemos en el Hospital de Getafe es que ya sabemos que existe un periodo de latencia desde la exposición hasta el desarrollo de la enfermedad que puede abarcar pues 10, 20, incluso 30 años, con lo cual deberíamos haber llegado a nuestro pico ya, al pico de mayor incidencia pues, a la década pasada aproximadamente, y es lo que deberíamos igual discernir. Hemos llegado ya a este punto. Ahora veremos los resultados de lo que se considera en cuanto al mesotelioma pleural. Y, sin embargo, hay otros estudios que analizan que la aparición de patologías relacionadas con el amianto pueden aparecer hasta 40 45 años posteriores. Esto en cuanto a la aparición de contacto directo con asbesto. Más cuestiones que tenemos a la par que se iba utilizando el amianto de forma extensa. Aparecen las primeras investigaciones científicas. Casi en 1900 aparece la primera descripción del primer caso de asbestosis. En los años 40 ya se correlaciona con la aparición del cáncer broncogénico, pero no es hasta los años 60 cuando se empieza a correlacionar realmente con la aparición de mesotelioma. Otra cuestión importante es el papel que juega en los familiares
o los convivientes que están o personas que trabajan cerca o viven cerca de los lugares de donde se localiza clásicamente el amianto, y esto no es hasta finales de los años 70 cuando se empieza a describir. Y ya en el 87 la OMS lo reconoce como un carcinogénico conocido. ¿Qué tenemos en España? Pues en España tenemos que la máxima exposición, podríamos ponerlo que es a finales de los 60 y principios de los años 70. Una exposición sin apenas control, donde la mayoría de los trabajadores pues estaban expuestos a una sustancia que se suponía que producía patología respiratoria, pero no había ningún tipo de control sanitario. Hasta el 82 no aparece la primera legislación, el primer documento que regula el uso de este amianto. En el 87 se prohíbe el uso del amianto azul, y los primeros estudios epidemiológicos tenemos que esperarlos a principios de los 90. La prohibición, como decía también Maite, aparece a principios del 2001, después aparece una moratoria que ya se prohíbe totalmente la aplicación del amianto. Una cuestión importante es que la mayor afectación industrial en nuestro país, y por lo tanto también en España, es secundaria a la industria por fibrocemento, y el más utilizado es el amianto blanco, ¿de acuerdo? Sin embargo, se dispara a partir del año 56, principios del 96, como vemos en la gráfica, la importación de este material. Cabe decir, como ya he comentado, que Canadá sigue siendo uno de los principales productores de amianto y exportador, y tanto en China como en Rusia este tipo de sustancia pues, sigue unas regulaciones bastante anómalas. Y vamos a Getafe, lugar donde algunos de los que estamos aquí no solamente nos hemos formado y nos hemos criado, sino que pues eso, hemos vivido. Viendo un poco las imágenes de las fotos de la diapositiva, pues no sé, podríamos sobrevivir a una guerra en Ucrania, ¿no? Porque tenemos de todo para poder luchar, ¿no? Tenemos una fábrica de fibrocemento, que es la fábrica de Uralita, la hemos tenido hasta finalmente su cierre. Ahora veremos un poco dónde está esta localización. Era una fábrica, la fábrica de Uralita se instala en el cinturón industrial de la zona sur, concretamente, como digo, en el área de Getafe, a finales de los años 30, a principios del año 40, ¿de acuerdo? Y tiene dos localizaciones, la parte de fibrocemento y la parte de plásticos. Pero a su vez también lo que conocemos hoy como la empresa Airbus, es la clásica construcciones aeronáuticas que se encarga de la producción de aviones que, como sabemos, están revestidos de amianto. Y a la par también contamos con una planta de John Deere, que es la que se encarga de la construcción y el desarrollo de las cosechadoras y otros equipos de producción. Y para más INRI tenemos la fábrica de frenos de Valeo, que también está ubicada no tan cerca como las otras de la población general, pero sí dentro del área de Getafe, entre otras que tenemos ahí. Y luego, finalmente, pues como no, muchos de los trabajadores del metro, de Ferrovial, que ha sido la última, digamos, voz de alarma como consecuencia de los últimos fallecidos que ha visto en el metro, pues viven y residen en la zona de Getafe. Coloco esta diapositiva para concretar que, aparte de la ocupación laboral, hay otra serie de exposiciones que son muchísimo más difíciles y más complejas de identificar. La doméstica está clara, hemos tenido mujeres en el área de Getafe que eran las mujeres, esposas de trabajadores de la fábrica de Uralita, pues que por desconocimiento o por falta de un poco de prudencia, pues lavaban la ropa en casa. Y luego hemos tenido algunos trabajadores pues que no estaban en contacto directo con lo que eran las fibras de amianto, pero sí trabajaban cerca o en zonas en algunas áreas concretas de la fábrica, pero que sin embargo han fallecido o están afectados de asbestosis o mesotelioma. Y algo muy importante, que es el tema de la exposición ambiental, que es muy difícil de medir. Tengo aquí, esto es un mapa de Google Maps. En el círculo rojo pueden ver, no sé, con esto se puede señalar, en el círculo rojo pueden ver dónde estaba ubicada hasta el año 2000 la fábrica de
Uralita, ¿de acuerdo? Esa es la ubicación. Si vemos en el centro es la parte de Getafe, en la parte de la izquierda estaría ubicado el hospital, justamente debajo del logo del Hospital de Getafe, para que se hagan una idea, es donde estaría el Hospital de Getafe. En la zona, la población crece alrededor de la vía de Getafe y en la zona más periférica pues estarían ubicadas las empresas. Esa es la planta de Uralita que, como digo, desaparece finalmente y se deja de funcionar en el 2000. Hay que tener el concepto de lo que es una empresa en los años 80. Una empresa no es una localización donde exclusivamente van a trabajar personas, sino que el concepto de empresa de esa época era un espacio también abierto al gozo y al júbilo de las familias, ¿no? Yo aprendí a nadar en la fábrica de Uralita porque había una localización pues, donde había piscina, donde había canchas de tenis, donde todos los hijos de los trabajadores de Uralita pues, pasaban los fines de semana, eran zonas de recreo donde de manera ambiental, pues, evidentemente pues, había clara exposición. Si vamos a la siguiente localización, eso es donde está ubicada ahora mismo la fábrica de Airbus. Es decir, algunos pacientes que hemos tenido que están afectados o que han tenido afectación puede ser por el contacto que hayan podido tener con el amianto en los revestimientos de los aviones, pero es que, si se fijan, está prácticamente al otro lado de la carretera, ¿no? Esto aquí. Y la John Deere, para acabar, y la John Deere estaría más ubicada ahí justamente enfrente del hospital, aunque la exposición es menor. Como el Getafe ha ido creciendo, pues vemos que trazando una línea recta solamente hay 300 metros hasta la zona habitada, que es la Avenida de Los Ángeles, que es donde tenemos nuestro actual centro de salud, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la ubicación que hemos tenido, de lo cual solamente ahora mismo queda la zona de Airbus y la zona de la John Deere. ¿Qué ha sido Getafe dentro de la patología pleural? Esto es uno de los pocos estudios que hay sobre la evaluación atendiendo a los certificados de éxitus de los pacientes, publicado en el 2005, pero que atiende a los fallecimientos de toda España por patología pleural. Y se recogen más de 1.600 tumores pleurales y ya aparece aquí de manera muy chiquitita zona Móstoles, Getafe, con un número bajito para lo que tenemos, y ya nos comentará después el doctor Fernando García, en nuestro área, pero por otro lado, porque como decía, es bastante complejo en algunas ocasiones poder confirmar que el paciente ha fallecido por una causa directa de amianto. Esta es la parte toda de Cataluña, también por las plantas que hay allí. No sé si recordarán, pero los más mayores o bueno, los quizás de mi edad, en nuestra sociedad científica, Neumomadrid, entre el 2002 y el 2005 hizo un registro de mesotelioma pleural, y ya en esa época, de todos los hospitales que participamos, en la zona sur de Getafe, que en ese momento también abarcaba la zona de Parla, registra pues casi más del 40% de todos los casos de mesotelioma pleural maligno registrados en nuestra comunidad. Estos son datos del RETEA del año 2016 y fíjense, comparado con otro grande que hay también de la zona sur, que es el Hospital 12 de Octubre, con 858 casos, un hospital de nivel 3, pues Getafe tiene casi 1.000 pacientes registrados en el RETEA, y esto, como digo, es de hace ya unos años. Cuando se ha extendido un poco y se ha popularizado el registro RETEA, que nos contará después María Fernanda, seguimos todavía con la parte del quesito bastante más amplia por el número de pacientes que hemos evaluado a lo largo de todo este tiempo. ¿Cómo nos las hemos apañado antes del RETEA? Bueno, pues antes del RETEA teníamos nuestro RETEA particular, que era la doctora Juresque, y ella, como bien ha dicho Maite, pues yo me dedico al sueño y a la ventilación, pero es cierto que antes de eso mi suficiencia investigadora fue de patología pleural, de mesotelioma pleural, y hemos seguido un poquito toda la pauta del abordaje pleural gracias a ella y gracias a que evidentemente era un desborde de pacientes con este tipo de exposición. Todo el mundo que haya hecho la residencia en Getafe, independientemente de su especialidad, cuando un paciente venía a la urgencia y venía con un derrame pleural, lo siguiente
que le preguntaba cualquier residente, independientemente, como digo, de dónde estuviese rotando, de su especialidad, era ¿dónde ha trabajado? ¿Ha trabajado usted en Uralita? ¿Ha trabajado usted en construcciones aeronáuticas? Y, desde luego, el servicio de Getafe tiene una amplia experiencia en el manejo de estos pacientes, en su abordaje plural. Hemos tenido la suerte de contar siempre con la especialidad de cirugía de tórax, con radiólogos expertos que además nos han dado muchísimas pautas a la hora de poder evaluar una atelectasia redonda, de presentación de series, etcétera, y después también de contar con anatomopatólogos que han centrado sus conocimientos en el conocimiento del pulmón. Y, afortunadamente, el desarrollo posterior ha querido que hayan aparecido alguna línea a lo largo de todos estos 30 años específica de terapia oncológica, y también hemos tenido la gran suerte de poder contar con la posibilidad de contar con PECTAC en nuestro centro. Siempre hemos trabajado de manera multidisciplinar porque, como digo, el diagnóstico ha sido muy complejo en algunas ocasiones poder definir si era real, si había exposición o no. Y a mis compañeros le queda un poco la parte más dura, que es contarnos en qué consiste el registro RTEA, qué datos tenemos muy interesantes en Getafe, qué datos globales dentro de todo esto tenemos en Madrid, nuestra experiencia del numerosísimo número de pacientes con mesotelioma pleural maligno que hemos visto a lo largo de estos años, que de alguna manera supera cualquier expectativa, saber si hemos llegado al pico o no, la experiencia quirúrgica y algo muy importante, que es la legislación actual y una serie de cuestiones legales que a todos se nos plantea. Y nada más, muchísimas gracias. No sé si... Bueno, voy a aprovechar para ir dando las gracias por invitar a la Dirección General de Salud Pública a contar cómo se trabaja con el amianto desde la Comunidad de Madrid, desde la vigilancia en salud pública, y cómo tenemos la suerte de coordinar con los servicios de neumología de los hospitales de la red SERMAS y muy en concreto y especialmente con el Hospital de Getafe. Gracias por invitarnos a la organización de las jornadas, a Redacción Médica, Neumo Madrid, y además nos brindáis la posibilidad de extender a todos los profesionales especialistas de neumología nuestra actividad, para que en cualquier momento, ante cualquier cuestión, puedan contactar con nosotros. Bueno, voy a contar lo que es el registro, y en concreto el registro es una parte del programa de vigilancia de la salud de la población trabajadora expuesta a amianto en Madrid. Bueno, el objetivo general del programa es garantizar el seguimiento de la salud de las y los trabajadores que han estado expuestos a amianto y que están expuestos a amianto en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues en cumplimiento de lo consensuado en el programa integral del cual os voy a hablar ahora a nivel nacional y, por supuesto, de la normativa vigente. El Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Amianto fue aprobado en el año 2003 por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un órgano tripartito que reside en el Ministerio de Trabajo, pero es un órgano en el que participan tanto los representantes empresariales, representantes sindicales y la administración laboral, y la sanitaria tiene voz, digamos, no tiene voto, pero está ahí presente también. Y luego en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es decir, es un programa que tenía toda la cobertura política y normativa para poder trabajar con apoyo de todos los sectores. No hubo disidencias en el momento en que se firmó, así que está muy consensuado. Hay un protocolo sanitario para la vigilancia de la salud que se aprobó en el 2003 y fue actualizado en el año 2013 y estamos en nueva actualización. Objetivos específicos del programa. Pues en primer lugar, saber a quién hay que aplicárselo. ¿Y eso cómo se hace? Pues creando un registro de trabajadores, trabajadoras expuestas a amianto en la Comunidad de Madrid. En nuestro caso le hemos llamado RTEA, en otras comunidades les llaman de otra manera, pero bueno, en casi todas se ha venido al final
llamando así. En segundo lugar, diseñar un procedimiento, un protocolo para garantizar el seguimiento de la salud de la población trabajadora expuesta a amianto, especialmente de aquellos que ya no tienen relación con sus empresas y que tienen derecho a que se les siga vigilando su salud, porque, como bien sabéis, pues es una exposición cuyos daños aparecen mucho más tarde. Y, en tercer lugar, en los casos de que aparezcan enfermedades que estén reconocidas como profesionales, acompañar a esas personas. Pues, ¿por qué? Pues, insisto, pues porque son personas, en muchos casos mayores, en muchos casos no siempre con mucho manejo con la administración y peor ahora con el mundo telemático, y se les hace cuesta arriba, y enfermos, y en muchos casos enfermos muy graves. Entonces, bueno, se trata desde nuestra unidad de apoyarles, explicarles, hacer seguimiento de todo su proceso, aunque el acto administrativo es directamente con el INS, no con la Consejería de Sanidad, pero bueno, tenemos ahí un convenio que luego explicaremos. Bueno, ¿quién participa en el programa? Pues instancias de la Administración laboral, como el INS, como el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, partes de la Administración sanitaria, como el SERMAS, los servicios de neumología y los servicios de atención primaria, los médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid, inspección médica cuando son personas que están en activo, la Unidad Técnica de Salud Laboral, que tengo la suerte de liderar, y que somos los que coordinamos el programa, y luego actores sociales, las empresas, bien directamente desde las gerencias y también desde sus servicios de prevención de riesgos laborales, y, como no, la representación sindical. En cuanto al objetivo, primero, en nuestro registro, el registro de trabajadores expuestos a amianto. ¿Cómo se ha generado? Bueno, pues en primer lugar, cuando en el año 2003 se firmó el programa integral a nivel nacional, bueno, pues entonces nos fuimos al RERA, que es el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, que antiguamente dependía del Estado y desde el año 2006 pasó a depender de cada comunidad autónoma. Nos fuimos allí y recuperamos 918 trabajadores de 29 empresas. Posteriormente nos fuimos al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que entonces se llamaba así, y revisamos los reconocimientos médicos por exposición a amianto y también a la Unidad de Neumología Laboral del Carlos III. Por otro lado, nos fuimos a las empresas que estaban en el RERA, por ejemplo, Uralita, y les dijimos, bueno, vosotros registrasteis estos trabajadores, pero es que la literatura dice, y la experiencia en los centros sanitarios dice que también las personas que estaban en las oficinas se enfermaban, que también los directivos se enfermaban, aunque no estuvieran en las naves, aunque no estuvieran en el proceso de fabricación. Entonces, queremos los listados de todas las personas que estuvieron trabajando en la empresa en los años en los que hubo producción de productos de fibrocemento, ¿no? He puesto el ejemplo de Uralita, pero sabemos, bueno, podéis pensar muchas otras empresas. Luego, por supuesto, las personas que siguen en las empresas donde han tenido la exposición a amianto tienen que enviarnos anualmente los resultados de los reconocimientos que les hacen. Bueno, pues ahí vamos conociendo personas que tienen exposición actual o han podido tener previamente exposición laboral. Y por último, desde interesados, desde atención primaria, desde vuestros servicios, desde sindicatos, desde propias empresas, servicios de prevención, desde otras comunidades autónomas, personas que trabajaron en astilleros, por ejemplo en Euskadi, se vienen a vivir a Madrid ya en su jubilación, pues Osalan, que es el organismo allá, pues nos da la información y le incorporamos en nuestro registro y ellos le dan de baja del suyo, por poner un ejemplo. Y por último, por supuesto, el Instituto Nacional de Seguridad Social, cuando reconoce una enfermedad profesional derivada del amianto, como tenemos coordinación, no lo teníamos en el registro y lo incorporamos. Y luego los datos de filiación y estado vital, pues buscamos en tarjeta sanitaria, en atención primaria de salud, cruzamos con estadísticas de mortalidad, con padrón continuo, etcétera, etcétera. Así pues, nuestro registro, el registro de la Comunidad de Madrid, tiene dos subcohortes. Por un lado, una cohorte que le llamamos población activa, que son las personas que tienen posible exposición en su medio laboral actual, estamos hablando de construcción, estamos hablando de demolición, principalmente, pero nos podemos encontrar con mantenimiento de determinadas instalaciones, por ejemplo, trabajadores que trabajan en mantenimiento de instalaciones de tuberías de determinadas ciudades o localidades, ¿no? Y luego personas que permanecen en las mismas empresas en las que estuvieron expuestas a amianto, pero ya no tienen exposición,
pues también, pues eso, vamos a suponer que todavía quedan personas que no se han jubilado de Uralita y que estuvieron expuestas, pues estos son. Y por otro lado tenemos la otra subcohorte, que es lo que le hemos llamado población postocupacional, que son las personas que ya no tienen vinculación con la empresa en la que tuvieron expuestos. Son jubilados, pero también pueden ser personas que cambian de empresa. Yo he estado trabajando en desamiantado y mañana me dan de baja y ya luego estoy en una empresa, en una librería vendiendo libros. Bueno, pues esa persona, aunque tenga 40 años, forma parte de la subcohorte llamada postocupacionales. ¿Y qué son? Perdón, los postocupacionales son aquellos cuya vigilancia de la salud es responsabilidad del sistema público de salud, que es lo que veis vosotros, y la población activa son aquellas personas cuya vigilancia de la salud es responsabilidad de la empresa, esto es, de los servicios de prevención de riesgos laborales correspondientes. Ahora mismo nuestro RTEA en conjunto de toda la población, veis que superan los 13.400, casi son 13.500 personas, de las cuales prácticamente el 14% de los hombres ya han fallecido y solamente el 7,5% de las mujeres. La situación laboral de esta población, pues vemos que casi el 60% es población que todavía está en activo, todavía está en las empresas en las que tiene o ha tenido posible exposición al amianto, y casi el 41% es población que ya se está asignando a los hospitales para ser vista por los servicios de neumología. ¿En qué actividades venían trabajando? La población viva, quitando ya a los fallecidos. Bueno, pues vemos ahí un grupo muy grande que es casi del 50% que es ferroviaria. Tenemos aquí Renfe, Adif, todos son posexpuestos, muchos son posexpuestos, otros son posexpuestos activos y otros posocupacionales. Unos ya se han jubilado y otros les sigue viendo la empresa. Tenemos también pues, bueno, el colectivo de diferentes puestos de trabajo de Metro de Madrid, ¿no? Pero tenemos ahí el círculo azul clarito, el quesito, es que no sé si... Bueno, que es la producción de productos de fibrocemento, que es lo que os afecta mucho. Tenemos la construcción y la demolición, que ahí tiene muchos activos, muchas personas activos. Y luego, si miramos solo los postocupacionales, veis cómo crece la proporción de los que trabajaron en producción de productos de fibrocemento en otros servicios técnicos. Aquí tenemos, por ejemplo, una cohorte importante de trabajadores de empresas, de diferentes empresas, pero podemos pensar, pongo un ejemplo, por ejemplo, Radio Televisión Española, pues tenía todo el colectivo de mantenimiento, de efectos especiales, de construcción de decorados. Entonces son determinadas ocupaciones que sí que tenían una exposición muy importante y bueno, ahí veis toda la distribución. Bueno, quería aquí decir una cosa, la población activa ahora trabaja de otra manera que como se trabajaba antes. En general es deseable y es de esperar porque tienen que pasar por determinados filtros. Los equipos que trabajan ahora, por ejemplo, en desamiantado, van con sus equipos, ya lo sabéis, de protección, sus EPIs. Dios mío, bueno, pues son perfiles diferentes y los efectos van a ser lógicamente diferentes. En cuanto a la vigilancia de la salud, me voy corriendo. Bueno, en el 2008 comenzó la actividad del programa, comenzaron Getafe, Carlos III, La Paz y el 12 de octubre y a partir de 2014 se incorporaron el resto de hospitales con una nueva remesa y luego fueron distribuyéndose, quedando como ha mostrado Araceli, así. Ahora es así, a junio del 23. Los reconocimientos de los seguimientos que se han hecho en los hospitales registrados, porque sabemos que se han hecho más que no se han podido registrar, no los han registrado desde los hospitales, tienen esos picos. En 2014 se incorpora todos los hospitales al programa y en el 2018-2019 también hay un pico muy grande porque se incorpora una gran remesa de Metro y los hospitales los asumen. ¿Qué hemos encontrado hasta ahora en esas observaciones de posocupacionales? Pues en total hemos encontrado 578 personas afectadas. No nosotros, habéis encontrado vosotros en los servicios de neumología, ¿no? Se han llegado a detectar 15 mesoteliomas pleurales, 1 peritoneal, bueno, pues 112 casos de asbestosis, bueno, las placas pleurales ya sabemos que eso está a la orden del día. En total, casi 700 hallazgos en 578 personas. Hay más hombres afectados, hay más hombres en el RTEA, pero también encontramos mujeres afectadas.
Los activos también nos van mandando sus fichas año tras año. Los grandes picos son porque se incorporan grandes remesas de empresas con trabajadores en activo. Y bueno, la edad media de los trabajadores en activo también va creciendo, va ascendiendo, lógicamente, los 20 años que han ido pasando. Porque aunque la gente salga de una empresa, un trabajador desamiantado está en la empresa, le dan de baja, a los 2 o 3 meses le dan de alta en otra empresa de desamiantado, pues bueno, van haciendo así la vida y no se les manda al hospital hasta que no han pasado al menos 2 años sin tener actividad con exposición a amianto. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues unas tasas de afectación en el total de la población retea que es de 0,08 afectados por cada vamos, la tasa afectados y en el denominador la población expuesta, ¿no? Vemos que en las mujeres es mucho más alta la tasa y puede tener que ver con una fisiología distinta, una anatomía distinta. Eso se ha visto con silicosis en Suecia, por ejemplo, pero nosotros nos hemos dado cuenta que también tiene que ver con un sesgo de género a la hora de incorporar mujeres al registro. Hemos visto que las empresas sistemáticamente no nos daban mujeres, sobre todo en los primeros tiempos, no nos daban mujeres para incorporar al registro porque consideraban que sus actividades no tenían tanto riesgo, no era maldad, era que consideraban eso. Y a lo mejor en Uralita teníamos gente que estaba limpiando naves, limpiando oficinas y no se les había dado de alta en el registro. ¿Qué ocurre? Que vamos incorporándolas, cuando vamos viendo afectación, nos avisan desde los hospitales, verificamos que han tenido exposición y ahí recogemos a todas sus compañeras. Entonces, se combina, hay que analizar mejor, pero puede ser que con mayor peso del sesgo de género que nosotros mismos hemos tenido, de mal a malo, también que haya cierta diferencia anatómica fisiológica que se ha visto en otras patologías, como digo, como en la silicosis, ¿no? Bueno, esta es la afectación, veis los casos de asbestosis contando vivos y muertos, me quedan 5 segundos, y vemos la razón de incidencias por actividad en la que trabajan estas personas. La razón de incidencias es la incidencia de por ejemplo, en fibrocemento, el índice de incidencia es el número de personas que se han visto afectadas en fibrocemento y en el denominador las personas del RETEA que trabajaron en eso, por 1000 trabajadores. ¿De acuerdo? Y luego ese índice de incidencia lo vamos a dividir entre el índice de incidencia de la población total RETEA y nos sale esto. Nos sale que la producción de productos de fibrocemento es la que tiene el índice más alto, porque si nos vamos a los sistemas de calefacción y refrigeración nos pasa lo mismo que con las mujeres, es que tenemos muy poquitos y nos entran todos, o sea, nos entran muchos cuando ya están enfermos, y de ahí tiramos de sus compañeros. ¿Por qué? Porque no era una actividad conocida con exposición. Y como ya se acaba el tiempo, ya está. De la población fallecida, pues ya hablamos otros años. Lo único, quiero mostraros en el año 2020 el exceso de mortalidad que ha habido, que tiene que ver con la COVID, por supuesto. Vemos que en el año, revisando todas sus historias clínicas, vemos que en el año 2020 hubo un exceso de mortalidad de 38 personas causadas específicamente por COVID, 2021 9 y en el 2022 2. Aquí la cuestión es que hemos visto que han muerto más por COVID entre los de asbestosis. Me voy ya, sí, adiós. No sé cómo. Creía interesante. Bueno, pues yo soy Sara Calera, intentaré ser lo más breve posible, y cuando nos propusieron hacer estas jornadas y consensuamos en el servicio que iba a ser de amianto, pues me hizo especial ilusión, no solo porque estoy un poco centrada en esto ahora, sino porque cualquier residente de neumología que pasa por Getafe pues tiene relación con el amianto desde el minuto 1. Yo llegué allí de R1 y la doctora Río me dijo: hay que hacer un póster para la SEPAR de amianto, y fue mi primer póster que hice de amianto, de mesotelioma. Bueno, pues yo voy a hablar así muy brevemente del análisis de los datos de nuestro área de Getafe y 2 o 3 pinceladas de cómo organizamos nuestra consulta. Bueno,
La cohorte, como ha dicho María Fernanda, la cohorte total de personas registradas en este registro se asciende a 13.400 personas y la parte que llevamos nosotros en Getafe corresponde pues casi con un 9% de esa cohorte, que serían en total pues casi 1.200 personas. De ellas hay 890 sujetos que son todavía que están vivos y 300 ya fallecidos, y la inmensa mayoría son hombres, tanto en población viva como en fallecida es alrededor del 95%. Las edades medias son un poquito superiores en mujeres que en hombres, alrededor de unos 12-13 años, y es una diferencia significativa, y sin embargo en las personas fallecidas ya no hay esta diferencia significativa. Bueno, esto no me detengo porque ya lo ha puesto la doctora Abad, simplemente pues es hacer notar la cantidad de cohorte viva que registramos en Getafe, que es muy superior a cualquiera del resto de los 25 hospitales que hay en la Comunidad de Madrid y que están implicados también en este registro. El segundo sería La Paz y el 12 de octubre el tercero, pues de manera histórica. La actividad de los trabajadores afectados vivos, aquí la inmensa mayoría, como veis, es el quesito azul, que es Uralita, los que se dedican a la producción de fibrocemento, seguido por fabricación de frenos y embragues y ferroviaria. Y de estos, de los de ferroviaria, pues casi la mitad son de metro. Comparado con, esto es en la población viva, ¿vale? Comparado con la población fallecida, como veis en la columna de la derecha, la población que se ha dedicado a productos de fibrocemento asciende del 65 al 85%. Bueno, los reconocimientos que hemos realizado nosotros en Getafe desde que se inició este registro en el 2008 han sido en total 1.732. Son los reconocimientos registrados, es decir, el paciente acude a la consulta, se le hace el reconocimiento y se registra en el programa. Siempre, igual que en el resto de hospitales, pues probablemente sea inferior a las visitas que han hecho estas personas. Bueno, como veis, los primeros años de andadura del registro, del 2008 al 2012, la rayita naranja son los primeros reconocimientos. Ahí, lógicamente, los primeros años es lo que más se hacía, primeros reconocimientos, y luego ya a partir del año 2012 ya el número de reconocimientos ya se invertía la gráfica, ¿no? Había más reconocimientos sucesivos que primeros. Solamente un dato curioso, ¿no? Que en el año 2009 se hicieron 263 reconocimientos en Getafe. Eso, si se dividen por las 52 semanas que tiene el año, sale a 5 reconocimientos a la semana, que es decir, cada día de media se reconocía a una de estas personas en la consulta. Y esto fue, bueno, pues como ha dicho la doctora Abad, gracias al trabajo de la doctora Juresque, el doctor Ramos y la doctora Cano, que en sus primeros años como adjunta pues se dedicó también bastante a esto. Aquí en esta gráfica lo que se pretende mostrar es un poco lo mismo, ¿no? Que el Hospital Universitario de Getafe lidera el número de reconocimientos registrados, siempre registrados, no son realizados, con respecto al resto de hospitales. Comparando un poquito los datos que tenemos nosotros con el de registro en general, la tabla de la derecha son los datos que ha presentado María Fernanda, porque hay un total de 1.138 personas, que es lo que hemos notificado, lo que se ha registrado en este registro, valga la redundancia, desde el año 2008, desde que se inició. Y en Getafe, en ese mismo periodo, desde el año de inicio, pues se han visto que ha habido 396 personas, con un total de casi 550 hallazgos que se reparten pues sobre todo en lo que ya conocemos, ¿no? Sobre todo en placas pleurales, asbestosis y fibrosis pleural difusa.
En cuanto a los datos del mesotelioma, quizás como posteriormente hablará Fernando, que tenemos un gran número de mesoteliomas y sin embargo a través de este registro pues se pueden observar que nosotros hemos notificado 27 y esto es un dato discordante. Esto quizás es debido a que igual que en las patologías más benignas, ¿no?, las placas pleurales o el derrame pleural benigno, tenemos muy en la cabeza de introducir y registrar a estas personas en el RTA, sin embargo con las patologías malignas, como se suelen diagnosticar por otra vía, porque acuden a urgencias, pues nos despistamos un poco más y no solemos registrarlo. Entonces, a raíz de esta revisión que hemos hecho, ya hemos hablado con María Fernanda que tenemos que esforzarnos un poquito más y registrar a estos pacientes. Bueno, las causas de muerte en Getafe son similares a las de la cohorte general, sobre todo carcinoma broncogénico, mesotelioma pleural y asbestosis, y bueno, pues suponen la quinta parte del total de muertes de la cohorte. Como ya se ha dicho, la incidencia de mortalidad la objetivamos en torno al año 2014-2015 y ya se empezó a objetivar después de eso pues una serie, ya un ligero tendencia al descenso y ha vuelto a subir, lógicamente por lo que ha comentado María Fernanda de la pandemia del COVID en 2020. Entonces ahora nos queda ver si esta tendencia a la baja pues, se consolida o no. Vale, esto es un pequeño registro que hemos hecho a raíz de estas jornadas de los convivientes, ¿no?, de estas personas, solamente desde enero del 19 hasta junio del 2023, porque fue el momento en el que hicimos la migración del sistema informático y los previos ha sido más difícil de conseguir, pero bueno, básicamente la inmensa mayoría de los convivientes eran mujeres, amas de casa, que ahora tienen una edad media de 81 años, que solían ser pues, las mujeres de los trabajadores de Uralita que le lavaban la ropa en casa y los hallazgos en estas mujeres que se han encontrado en mayor frecuencia son las placas pleurales y seguido por la radiografía de tórax normal y había 2 mesoteliomas insisto, en estos 4 años en convivientes. Bueno, ¿cómo organizamos? 2 pinceladitas de cómo organizamos nuestra consulta. No tenemos una consulta monográfica, la realizamos en el ambulatorio de especialidades de Los Ángeles. La suele llevar, pues normalmente suele estar yo, si no, pues algún otro compañero que tenga alguna rotación en aquel momento y sobre todo Pilar, ¿no?, que es nuestra enfermera y que sin ella, pues esto y otras muchas cosas de la consulta pues probablemente no saldrían adelante igual de bien. En esas revisiones, o sea, en estas consultas hacemos la revisión y los reconocimientos de la población asignada mediante una placa de tórax y una espirometría simple normalmente y llevamos una actualización bastante constante del registro RTA gracias a la comunicación tan estrecha y fácil con María Fernanda. ¿Vale? Y aparte del contacto personal, ¿no?, de cuando tenemos alguna duda de si se puede incluir alguna persona o no, se lo preguntamos directamente vía correo y nos contesta en el día, pues hacemos reuniones anuales interhospitalarias encabezadas por ella y ella nos cuenta un poco cómo está la situación en Madrid. Bueno, pues la consulta, ya os digo que la patología, en el momento que detectamos alguna patología relacionada con la exposición a amianto que pueda venir pues de alguna persona que esté ya en consulta por otro motivo, alguna patología respiratoria previa o derivada por el médico de cabecera, hay que hacerle una historia laboral exhaustiva de pues, si tiene posibilidad de haber tenido exposición laboral al amianto. Si hay posibilidad, se informa a la Unidad Técnica de Salud Laboral, un correo a María Fernanda, y ella se pone en contacto con el paciente, confirma la exposición y si es confirmada finalmente, pues se da alta en el RTA y ya ese paciente ingresa en el registro y ya hace sus revisiones correspondientes. Normalmente utilizamos las recomendaciones de seguimiento de la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio, la SEPAR. Las personas que en estos reconocimientos no derivan ninguna alteración o tienen placas pleurales, pues normalmente hacemos revisiones cada 2 años con placa simple y espirometría simple. Personas que tienen alguna alteración ya como fibrosis pleural estable, atelectasia redonda o asbestosis o un derrame pleural benigno, pues lo solemos
podemos hacer 6 meses, un año con placa simple y espirometría completa. Y en los que se detecta algún mesotelioma o una progresión de asbestosis, pues ya se hacen algunas pruebas más dirigidas como un escáner, otras pruebas y se deriva la consulta de cáncer y enfermedad intersticial. Bueno, nosotros colaboramos en el Registro Español de Enfermedades Respiratorias por Asbesto, que se llama REPAS, que es una iniciativa del doctor Jaume Ferrer, del Servicio de Neumología del Vall d'Hebron, que está bastante involucrado en la patología por fibras y por contacto laboral. Simplemente pues es un registro muy similar al RETEA con la intención de conocer la frecuencia en España de la patología relacionada con el asbesto, las características clínicas, la repercusión funcional que tienen en estos pacientes. Es un registro bastante ágil, se mete uno directamente desde la página web de la SEPAR, en rojo a la derecha se accede muy fácil y bueno, pues se van rellenando una serie de características clínicas, parámetros radiológicos, espirométricos y con esto hay un resumen. Esto ha dado lugar a varias comunicaciones a Congreso SEPAR. Y la otra colaboración que hemos hecho, que como ha comentado antes la doctora Río, es el estudio multicéntrico, también liderado por el doctor Jaume Ferrer del Vall d'Hebron, que finalizó el año pasado, se inició en el 2013 y que hemos tenido estrecha colaboración con los cirujanos torácicos de nuestro hospital. Está pendiente de publicación y es un trabajo en el que lo que se pretende es ver, conocer la frecuencia con la que el amianto es un factor de riesgo de cáncer de pulmón y sobre todo ver si hay algunas características diferenciadoras en estos pacientes que están con respecto al cáncer de pulmón al uso, pues que no tenga nada que ver en un paciente que no haya tenido ningún contacto con amianto. Y bueno, pues esto es ya lo que yo les quería comentar. Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres. La verdad es que tenemos un tiempo escasísimo de preguntas, nos hemos ido un poquito del tiempo y voy a haceros, si es posible y nos lo permiten, 3 preguntas muy sencillitas, ¿no? Una pregunta un poco personal, empiezo por la doctora Araceli Abad. Un poco tú que viviste desde dentro el tema de la problemática social, laboral, ¿cómo ves tú la perspectiva del estudio de los pacientes de hace 30 años, en el que había menos PET, TAC, había menos TAC, no había gamografías, no había exploración funcional tan desarrollada como ahora, con respecto a ahora? ¿Qué destacarías para la gente que nos está escuchando? ¿Qué cosas tú crees que han cambiado radicalmente y qué no cambiarías de esas pruebas? Hombre, ha cambiado absolutamente todo. Quiero decir, ahora nuestros pacientes que comenzaban en el RETEA ahora son gente anciana que no tiene absolutamente nada que ver con lo que presenciamos ahora, ¿no? De pacientes que vienen derivados pues, fundamentalmente del metro, etcétera. El abordaje que había antes era básicamente clínico y con muchísima sospecha clínica y muchas dificultades a la hora del diagnosticar. Yo creo que por eso se hizo un servicio tan potente en cuanto al conocimiento y el manejo de patología pleural, porque eran casos, como digo, difíciles de abordar. Ahora contamos con PET-TAC, contamos con pruebas inmunohistoquímicas. Es cierto que bueno, veremos más adelante un poco que lo que tiene que ver con el tratamiento, el que llegue a cirugía es bastante afortunado, y en cuanto a la patología intersticial, hombre, ahora por lo menos podemos catalogarlo, ¿no? Antes era todo afectación si vivías en Getafe y tenías afectación intersticial, prácticamente era todo secundario a amianto, ¿no? Ahora con la consulta de monográfica que lideras de EPID, las cosas han cambiado muchísimo, hay un desarrollo ahí considerable, ¿no? Se afina muchísimo más. Sí, la verdad es que es interesante. Muy bien, María Fernanda, una pregunta del día a día. Yo soy un neumólogo, estoy en la consulta, me viene una persona con una radiografía de tórax y tiene datos de exposición a asbesto, las placas o a telestasia redonda o lo que sea. Le digo dónde trabaja y me dice que trabaja en una empresa X. Yo, como neumólogo, no sé si esa empresa X está en Herreras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que hacer para meter a esa persona en el RETEA y que se beneficie? Vale. Es tan fácil como ponerse en contacto con nuestra unidad y nosotros tenemos diferentes vías de verificación si ha tenido exposición. En muchos casos, cuando son
personas ya jubiladas, por ejemplo. En muchos casos la empresa ni existe, pero pues hacemos una investigación de cuáles eran las tareas, cuál era el CNAE de la empresa, qué materiales. A veces no tenemos documentos que digan son estos materiales los que se usaban, pero sabemos que en esa época se usaban esos materiales. Entonces, si tenemos que consultar con el Instituto Regional o con algún ingeniero, con algún químico, consultamos y si procede, pues se le incluye en el RTEA. Entonces nosotros os avisamos al hospital y decimos esta persona es nueva del RTEA. Se va a esa empresa y se mide la exposición, se mide la No tiene cantidad, sentido. ¿o no tiene sentido? No tiene sentido, a ver, no tiene sentido si la empresa, si la exposición fue antigua, si es un trabajador que trabaja en desamiantado y la empresa no la conocemos, ya nos preocupa. Pero no, si no la conocemos, nos ponemos en contacto con ella, le preguntamos si tiene personas expuestas, si ha tenido, si nos dicen todo que no y sospechamos, nosotros nos ponemos en contacto con los compañeros del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una entidad autonómica de empleo y que va a hacer una investigación allí. Incluso si hay problemas, incluso para el reconocimiento, pues contactamos con Inspección de Trabajo. Y ya eso se acaba, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y Sara, una pregunta. Tú ves muchísima exposición al asbesto. ¿Qué porcentaje de todos estos pacientes aproximados tienen asbestosis? ¿Tienen la afectación intersticial relacionada con la exposición? Pues hay bastante. Como un 20-30%, sí, probablemente, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y tú crees que esos pacientes deben ser vistos en la consulta, digamos, más específica del asbesto o deben ser derivados a una consulta monográfica de intersticio? ¿O crees que se debe colaborar con las unidades de intersticiales? Me refiero no en nuestro hospital, que hay mucha colaboración, sino en otros hospitales de gente que nos está escuchando. ¿Qué es lo que recomiendas tú para este tipo de actividad? Que es básico. O sea, lo ideal sería tener una consulta monográfica que pudiera hacer las revisiones y el seguimiento de estos pacientes de asbesto, pero normalmente no la hay. Entonces es básico mandarla y derivarlos a las unidades de intersticio.